Bueno, vamos a... Bueno, en vista de que el señor Chugá tiene dificultades para unirse, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación del sílabus. Ingeniero, buenos días. ¿Ya se pudo conectar? Sí, ahora ya tengo conexión bien. Sí, estoy atendiéndole. Bueno, ya. Bueno, mejor. Bueno, entonces, bienvenidos, ¿no?, a esta clase de pymes, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros tenemos un periodo de 64 horas total. De esas 64 horas, tenemos 32 horas asistidas con el docente y 32 horas autónomas, ¿no? Eso tiene una distribución de 4 horas semanales. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Primero, discusión sobre conceptos generales de las pequeñas y medianas empresas y su importancia en el entorno global y nacional. Es decir, vamos a familiarizarnos con lo que son las pequeñas y medianas empresas, cuál es su conceptualización y cuál es el rol, y esa es la parte donde nos vamos a enfocar más, el rol en el entorno global, pero sobre todo en el entorno nacional, en el contexto ecuatoriano. Vamos igual a desarrollar una explicación de los conceptos que caracterizan el desempeño de la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hacer un análisis de las políticas nacionales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En este caso vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la regulación constitucional y algunas normas relacionadas con el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente vamos a ver hacer una relación entre las pequeñas y medianas empresas y la visión de desarrollo de emprendimiento en el sector agropecuario. Esos son los 4 objetivos. Entonces, vamos a tener una primera unidad en la que vamos a abordar, vamos a hacer una introducción y abordar algunos principios generales. Vamos a analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de estas pequeñas y medianas empresas, cuáles son las amenazas y oportunidades, y vamos a hablar, como les decía, sobre la constitución de un emprendimiento. ¿Cuáles son los resultados? Primero, pues, que logren ustedes comprender las definiciones y la importancia de las pymes en el entorno local y nacional. Como resultado 2, que se logren aplicar estos conceptos generales del emprendimiento y las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo sustentable. Discutir sobre la posibilidad de crear emprendimientos para micro, pequeñas o medianas empresas y la organización de esos pequeños emprendimientos, ¿no? Bueno, las actividades, ¿cómo las vamos a desarrollar, no? Tenemos algunas actividades que van a ser autónomas, como les decía, algunas actividades que van a ser prácticas y las actividades asistidas por el docente que van a ser a través de sesiones virtuales en las que vamos a discutir sobre lo que ustedes han trabajado. En esta primera clase, pues estamos partiendo de la socialización del sílabus, ¿no? Pero los contenidos los vamos a desarrollar en esta forma.
cada uno de estos contenidos va a tener como estos tres momentos, ¿no? Un trabajo autónomo que ustedes van a desarrollar, un trabajo práctico y un trabajo asistido con el docente. Aquí este archivo yo lo he subido al equipo que se ha creado. Me imagino que ya lo lo deben haber revisado, o si no, lo pueden revisar. ¿Dónde están cada uno de los contenidos? Entonces, en la primera unidad vamos a trabajar antecedentes, importancia mundial en América Latina y en Ecuador sobre las pymes. ¿Cuál es la relación con las grandes empresas, ¿no? ¿Cómo se articulan las pymes a las grandes empresas o qué función desempeñan en la economía global? Vamos a revisar algunas estadísticas nacionales sobre la relación con la economía. Vamos a observar o analizar los tamaños de las empresas, qué es una microempresa, qué es una pequeña empresa, qué es una mediana empresa y cuál es la relación o las obligaciones que tienen cada una de ellas. Vamos a analizar el rol que cumplen en la economía nacional, ¿no? En la unidad 2 vamos a analizar las definiciones, las ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, ¿cuál es una ventaja desde el punto de vista funcional? Tener menos trabajadores, ser pequeña, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que trae tener una pequeña empresa, ¿no? Pero también vamos a analizar cuáles son las desventajas, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las limitantes que tenemos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del contexto económico, de la competencia, etcétera. ¿Cómo vamos a analizar los criterios? O sea, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para determinar el tamaño de una empresa? Es decir, recursos, condiciones de mercado, todos estos criterios para ir definiendo cuál es el tamaño de la empresa. Bueno, y vamos a analizar unas ventajas y desventajas y beneficios generales. En la tercera unidad vamos a revisar cuáles son los problemas que tienen estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la competencia, cuáles son las limitantes que tienen en la práctica, cuál es la vulnerabilidad frente a la globalización, es decir, qué nivel de seguridad tiene una pequeña o mediana empresa frente a las tendencias globalizadoras, sobre todo de las empresas multinacionales que están abarcando los mercados a nivel internacional. ¿Qué oportunidades se tiene desde el sector público, desde las pequeñas y medianas empresas? Es decir, cómo, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas pueden participar en las ventas o en la prestación de servicios al Estado. Hay empresas, por ejemplo, que producen alimentos para los programas de alimentación escolar, ¿no? ¿Cuáles son digamos, qué rol desempeñan las tecnologías de la información y comunicación, qué facilidades dentro del comercio electrónico, cómo las pequeñas y medianas empresas pueden adaptarse a las tecnologías de la información y comunicación? Luego vamos a analizar la factibilidad y desarrollo de la creación de una empresa aquí en Ecuador, es decir, vamos a revisar cuáles son las condiciones jurídicas que tenemos, ¿no? Los procesos que hay que hacer. Vamos a mirar cómo se pueden constituir estas pequeñas y medianas empresas en torno a empresas familiares, los tipos o la participación de las personas dentro de esta pequeña empresa, si va a ser propietario, si va a ser asociado, etcétera. Cómo gestionar estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y hasta ahí. Bueno, la evaluación ha variado un poco, la evaluación está al inicio, pero la evaluación va a ser de la siguiente manera.
voy a leerles, ¿no? La evaluación va a consistir en las siguientes actividades. Vamos a desarrollar tareas trabajos variados según requerimiento de las asignaturas. Estas van a tener una participación en foros, debates y otras actividades o pruebas parciales. Digamos, esto va a tener un peso del 30%. Voy a tratar de cargar este documento para presentarles más bien. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Todas las presentaciones que realiza usted nos va a compartir? Bueno, se me olvidó señalar, ¿no? Sí, todas las clases van a ser o están siendo grabadas, ¿no? Y esa es una parte que se me olvidó compartir, ¿no? Todas las clases están siendo grabadas, entonces ustedes van a tener un video de respaldo de las clases que estamos desarrollando. Pero además, como usted puede ver en el equipo se ha creado, nosotros vamos a ir subiendo todos los archivos de respaldo que ustedes requieren para el trabajo. Entonces, vamos a tener todo el respaldo en ese sentido. No sé si se alcanza a ver un documento en PDF. ¿Se logra visualizar? Aún no todavía. A ver, voy a intentar otra vez. Intentar subir. Creo que ahora sí, ¿cierto? No, todavía ahí. ¿No? ¿No se visualiza? No, ingeniero. Creo que No, ahí sí. ingeniero. Ahí sí ya creo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí entonces tenemos, lo que les quería explicar es esta parte. Entonces,
Los horarios de clase se desarrollarán de conformidad con la estructura que proponga la unidad académica. Aquí hay una precisión que tengo que hacer porque dentro del aula virtual, como solamente son ustedes dos estudiantes, entonces existe la orientación de acordar, digamos, determinar el periodo de manera intensiva. Entonces, este periodo estaría terminando el 17 de julio. Pero, a ver, déjenme confirmar. Un segundito, voy a confirmar, ¿no? A ver. Sí, la asignatura de pymes está programada para iniciar el día desde ayer, ¿no? Y terminar el día 18 de julio. Es decir, que vamos a tener que organizar un trabajo intensivo en su materia. Y esto lo vamos a tener que desarrollar con ustedes. Para eso vamos a tener que desarrollar un programa de asistencia intensivo. La idea el día de hoy es ponernos de acuerdo para, bueno, yo necesitaría confirmar los días que ustedes tienen libres para poder organizar el horario de trabajo. Bueno, ingeniero, disponible estaría desde bueno, casi todos los días, de lunes a jueves, desde las 6 de la tarde en adelante. Usted trabaja, ¿cierto? Sí, ingeniero. Desde las 6 de la tarde. Y usted, señorita. Bueno, ingeniero, yo dispongo en las tardes. Tipo En las 3 de la tarde sería. En las tardes. Bueno, entonces con esa información yo voy a proceder a organizar las clases. Para completar, tenemos que tener presente que tenemos que completar las 32 horas de clase dentro de los 18 días, además de los sábados a esta hora. Entonces, teniendo presente esa precisión, voy a organizar el horario de clases y les voy a compartir a ustedes. Eso sería con respecto a las clases, ¿no? Las clases pueden ser síncronas o asíncronas, es decir, las clases síncronas quiere decir ustedes participan directamente en la clase, o asíncrona es cuando ustedes pueden hacer seguimiento del video que va a quedar grabado en el aula, digamos, en Teams, va a quedar grabado. Entonces, por ser ustedes dos, a mí me gustaría poder acordar unos horarios en los que ustedes pudieran participar, para de esa manera hacer más dinámica la clase y que sea un poco más productiva para ustedes. Entonces, eso, desde el día lunes yo voy a hacerles conocer ese horario. La evaluación, yo les decía, entonces la evaluación van a ser trabajos variados según requerimientos de la asignatura que van a tener un peso del 30%, ustedes están mirando aquí, un 30%,
La participación en foros, debates y otras actividades del 10%. Las pruebas parciales van a tener un peso del 20% y el examen final del 40%. ¿no? Eso lo tenemos que organizar, tenemos que hacer igual las dos parciales. Hasta el 18 de junio tenemos que haber hecho las dos parciales. Esa es la forma como estaríamos evaluando. Eso con respecto a la evaluación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Pero, Dígame. ¿qué sistema tienen las evaluaciones, lo que son pruebas y exámenes? Las evaluaciones van a ser virtuales, ¿no? Las vamos a cargar en la plataforma y ustedes tienen que desarrollar el cuestionario en la plataforma. Para eso se fijará una fecha específica en la cual se conectarán ustedes y podrán desarrollar el cuestionario. Ya. Con respecto a lo que son entrega de tareas, ¿va a seguir funcionando igual el aula virtual mismo? Claro, eso tal como hemos venido trabajando con el aula virtual. Ya, solo eso nomás. Bueno, entonces ahora voy a continuar. Si es que no tienen ninguna inquietud, entonces vamos a prepararnos para iniciar con el primer tema. Sí se activó, perdón, esto no es. Sí se activó el sílabo, ¿no? Antes cuando les estaba presentando, ¿o no? Tampoco es esto. Sí. Quiero poder subir. Es que lo que quiero es subir este archivo, pero no me deja. No, es que no es este. Que no es este el archivo. Bueno, me va a tocar hacer la vuelta larga. La vuelta larga, si no por acá. Bueno, ya logramos ubicar. Antes de eso, antes de olvidarme, les decía que ustedes para la comunicación y la coordinación vamos a utilizar Kaisala, la aplicación que está en la cuenta. Ahí yo les he abierto ya un grupo. Entonces, les voy a pedir a ustedes que por favor
activen esa aplicación. No sé, señorita Cristina, si usted ya logró activar la aplicación. Inge, todavía tengo inconvenientes para descargarme, pero ¿será posible que me pueda descargar para ir a la siguiente clase? O sea, ya más tarde me puedo descargar. Bueno, ya. Entonces, ahorita sí yo creo que ya se puede, ya se ve la presentación, ¿cierto? ¿O se salió? Se salió. No, todavía. No se ve. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya se ve la presentación? Sí, ingeniero, ya se mira ya. Bueno, Ingeniero. bueno, entonces vamos ahora, ahora sí a iniciar con el tema. Bueno, estas pequeñas y medianas empresas tienen un origen, digamos, particular, pero primero empecemos hablando de un contexto general. Dentro de los modos de producción nosotros tenemos que hay una transición, en Europa es más visible, una transición entre el modo de producción feudalista y el capitalista. No sé, yo creo que con algunos de ustedes sí les expliqué cuántos eran y cuáles eran los modos de producción. Más adelantito vamos a hacer un recuento de estos modos de producción. Entonces, en esta transición del feudalismo al capitalismo, se dan algunos acontecimientos. Entre ellos es el desarrollo del comercio y la urbanización. Es decir, coincide un poco con lo que se conoce como el descubrimiento de América, pero coincide con la presencia europea en América Latina, en América. La presencia europea en América no es el resultado únicamente de una intención de abrir nuevas rutas comerciales, sino es el resultado de algunos cambios dentro de la civilización. Y esto se caracteriza por el desarrollo del comercio y la urbanización. Bueno, en Oriente Medio se dieron las cruzadas, hubo algunas reformas religiosas. El surgimiento de los estados nacionales también es una característica de esta transición en los modos de producción. Es decir, el Estado Nacional también es el resultado de unos cambios económicos, la monetización de las relaciones feudales y la expansión ultramarina. Entonces, nosotros vemos que en esta transición también aparece
un modelo que es el mercantilismo o el desarrollo del comercio. Y ese comercio, esa necesidad, digamos, de comerciar más allá de las fronteras, requería de algunos esfuerzos, unos esfuerzos que no los podían sostener o no los podían garantizar personas naturales, sino que tenían que tener la participación de algunos actores dentro de ese comercio. Es decir, unos tenían el dinero, pero no tenían, digamos, los barcos, ¿no? Otros tenían los barcos, pero no tenían los permisos. Entonces, los estados occidentales o los estados europeos, luego de la presencia de Europa en América Latina, vieron la opción de desarrollar estas empresas, digamos, el comercio en ultramar. Pero estas empresas necesitaban del concurso de varios actores. Y es ahí donde empiezan a constituirse, digamos así, las grandes compañías de las Indias occidentales, sí, de las Indias, que estaban enfocadas en desarrollar el comercio con las colonias. Entonces, pero esto no solamente se desarrolla con las colonias americanas, sino que se desarrolla a nivel mundial. Es decir, y vuelvo a lo que les decía al principio, la presencia europea o el descubrimiento de América no es el resultado únicamente del conocimiento de la geografía, sino de muchos otros factores que intervinieron en ello. Entonces, este comercio se desarrolla a nivel mundial. Tenemos como ejemplo las compañías, las compañías holandesas y las compañías británicas que se constituyeron entre 1600 como las más reconocidas, pero no son las únicas. Entonces, ahí podemos situar como el surgimiento de este modelo que podríamos llamarle empresa. Este modelo estaba directamente asociado a la corona, es decir, quienes estaban en condiciones de desarrollar estas grandes empresas, valga la redundancia, tenían mucha cercanía con la política, es decir, con las instancias de toma de decisiones dentro de los estados, ¿no? Hablemos todavía de un estado con una estructura feudal, pero era eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes podían desarrollar grandes inversiones para desarrollar el comercio en ultramar? Luego, ¿qué tenemos? Para el siglo XVIII tenemos un primer modelo de capitalismo. El capitalismo se divide en dos, en un capitalismo industrial y en un capitalismo financiero. En Gran Bretaña o en Reino Unido tiene lugar el capitalismo industrial, es decir, con la posibilidad de comerciar a ultramar y con la posibilidad de ampliar el mercado, la industria manufacturera en Europa, sobre todo en Francia, Alemania, Inglaterra, viene a generar un avance en la producción y es en la mecanización del trabajo, es decir, el trabajo artesanal ya no es suficiente y hay que mecanizarlo, hay que introducir a la máquina dentro de la producción. Entonces, ese es un primer avance y se empiezan a constituir unas compañías o unas empresas textileras, empresas automotrices, etcétera, con este enfoque ya de empresariado.
Luego, en el siglo XX y XXI, lo que tenemos es el desarrollo del capitalismo financiero. Es decir, una empresa deja de producir, valga la redundancia, productos tangibles para convertirse en una unidad financiera. Es decir, la generación de ganancia ya no consiste solamente en producir bienes, sino también la generación de ganancia viene a situarse en la capacidad de administrar el dinero. Entonces, son los bancos los que se convierten también en una forma de generar plusvalía. Ya no necesitas invertir en una industria, sino necesitas otra forma de intervención dentro de la economía. Pero esto, como nosotros podemos ver, son economías, digamos, de gran escala. Esta economía de gran escala estaba conceptualizada por el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, el aporte del Taylorismo en la economía es la simplificación de los puestos de trabajo. Es decir, cuanto más sencillas fueran las tareas a realizar en cada puesto, por efecto de la repetición se puede producir un mayor número de ellas por unidad de tiempo. Y esto maximiza las capacidades de la mano de obra. Pongámoslo desde otro enfoque. Un artesano, para hacer un zapato, tiene que preparar el cuero, preparar la suela, preparar todo, y esta es la persona que arma todo el producto. Es decir, una sola persona hace varias cosas para dejar un producto terminado. El aporte del Taylorismo, en cambio, es que no, cada persona tiene que especializarse en una pieza de trabajo. Entonces el producto va transitando de mano en mano y en eso hay un rendimiento en el trabajo y existe la capacidad de reducir tiempo, de optimizar recursos y de ser más competitivo en el mercado. Luego vendrá otro paradigma de la economía de gran escala, que es el Fordismo, que es la producción en cadena. Asimismo, la combinación de cadenas de montaje, es decir, se concentra el trabajo mecanizado, la maquinaria especializada en la producción, y entonces el ser humano ya no es el que interviene directamente en el producto, sino la maquinaria es la que elabora el producto y el ser humano se convierte en el operador de la maquinaria. Entonces, es decir, si antes 20 obreros necesitaban construir, yo qué sé, 1 kilómetro de vía, con un tractor, esos 20 kilómetros de vía, ya no se necesitan esos 20 obreros, se necesita menos obreros. La máquina viene a reemplazar al trabajador y el trabajo rinde mucho más. En ese sentido, entonces, la parte positiva de esto es que hay un mayor rendimiento de trabajo. La parte negativa y la que fue cuestionada, sobre todo por el marxismo, es que la máquina estaba generando un ejército de desempleados. O sea, la máquina estaba reemplazando la mano de obra que antes estaba ejerciendo el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la producción en cadena se caracterizaba por el número elevado de trabajadores en plantilla y era rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. Entonces, estas dos corrientes de economía de gran escala vienen a ser reemplazadas por otras dos, digamos, u otra corriente en la que la economía de gran escala
no puede intervenir, y es optimizar otras dimensiones de la economía. Por ejemplo, aparecen en Japón nuevos paradigmas como es el de la filosofía de la calidad total. Esta filosofía de la calidad total no se centra únicamente en la producción, sino que contempla primero la satisfacción del cliente, una mejora continua de los procesos, una gestión basada en hechos y una gestión basada en las personas. Entonces, un desplazamiento del enfoque, mientras que en la economía de gran escala lo importante eran los productos, en la economía o basada en la filosofía de la calidad total, está la mejora continua, pero en relación con el cliente. Aquí tenemos el aporte sobre todo de Edward Deming, que incluye este método, que es el método denominado Kaizen. El método Kaizen, ¿no? Viene a revolucionar esta forma, este modelo de economía, donde tiene que haber motivación para los trabajadores, mientras que en la economía de gran escala se caracterizó sobre todo por la sobreexplotación de los trabajadores y por la exclusión de los trabajadores. El resultado de esos modelos de economía de gran escala fueron las revoluciones de obreros que se dieron en Gran Bretaña, en Francia, que dieron lugar al Partido de los Trabajadores, ¿no? Y a la conformación de los grandes sindicatos. Estamos hablando entre 1886 con la masacre de los mártires de Chicago y una serie de revoluciones que se dieron en los primeros años del siglo XX. Tenemos la Revolución Rusa de 1917, pero hay una serie de acontecimientos que se dieron en los primeros 30 años, digamos, del siglo XX, porque la economía de gran escala estaba centrada en el producto y no consideraba para ese entonces, por ejemplo, derechos de los trabajadores. Los trabajadores eran asalariados, pero eran sobreexplotados, no tenían seguridad laboral, no tenían derecho a huelga, no tenían derecho a constituir organizaciones sindicales y una serie de aspectos que diría afectaban la dignidad del ser humano. Entonces, este tipo de economía, perdón, este tipo de economía empezó a ser cuestionada, pero sobre todo porque también no era fácil replicarla en otros sectores. Desde ahí viene entonces un sistema de gestión que está orientada a la mejora continua de los procesos en busca de erradicar todas aquellas ineficiencias que conforman un sistema de producción, ¿no? Mientras que la primera estaba, bueno, digamos, especializada en los puestos de trabajo, la segunda en la cadena, en la intervención de la máquina, este enfoque va a mejorar los procesos, pero también se centra en las personas. Entonces, con todas esta situación, la Primera y la Segunda Guerra Mundial también se convierten en hechos, digamos, en acontecimientos importantes en la tecnificación del trabajo y en la tecnificación de la producción. Entonces, a raíz de eso se encuentran algunos aspectos que vienen a cambiar la relación económica, y en la década de los 70 se amplía el sector de la economía con el crecimiento de los servicios. Entonces,
el antiguo paradigma que estaba basado en empresas como unidades de producción que producen bienes o tangibles, es decir, era empresa aquella unidad de producción que entregaba o que generaba productos tangibles, productos visibles. Pero a partir de la década de los 70 se van ampliando una serie de actividades económicas como son las consultorías empresariales, tratamientos clínicos, respaldo o soporte técnico, entre otras consultorías, donde ya o sea, el producto no es un bien tangible, sino el producto viene a ser un servicio. Ese producto, digamos, en la modalidad del servicio, también puede convertirse o constituirse en una mercancía y por lo tanto puede ser comercializado. Desde ese punto de vista, entonces, también hay una transformación en la forma de ver la economía, es decir, la economía se va ampliando, pero a la vez se hace más compleja. Entonces, generar riqueza y valor agregado a los intangibles se comienzan a valorar como un activo importante, tanto como las infraestructuras o las maquinarias en las principales economías. Es decir, el conocimiento también va a tener un valor importante. Y paralelamente viene también el crecimiento ya de los productos informáticos a partir de la década del 70, en donde los cambios se dan de una manera mucho más rápido y ya se viene a hablar de una cosa que es la obsolescencia. Es decir, los productos cada vez vienen a ser sustituidos de una manera mucho más fácil que antes, ¿no? Y por lo tanto, las empresas ven también la necesidad de irse adaptando a ese tipo de cambios. Entonces, se da un cambio de concepción del empresario. Mientras que antes, para ser empresario se necesitaba de grandes capitales y de espacios físicos de gran envergadura, perdón, este rol del empresario cambia dentro de los nuevos esquemas, en las nuevas escuelas de negocios. Es decir, la concepción del empresario, como les decía, ligado al poder político, ligado al poder económico, cambia. El empresario tenía una posibilidad de incidencia muy fuerte en la política y eso se vivió también aquí en Ecuador. Estamos hablando de los años 80 y 90 del siglo XIX, pero también, bueno, hablemos los primeros años del siglo XX, 1900 a 1925. Esos años, el empresario, el gran empresario, solo se preocupaba por mover los grandes capitales y en ese sentido, entonces, los artesanos, los textileros, no estaban contemplados dentro de la economía, es decir, no estaban contados dentro de la economía. Los que hacían zapatos, los que hacían la ropa, no, porque se creía que la economía tenía que funcionar a gran escala. Entonces, con el surgimiento de esta nueva corriente de la prestación de servicios, pero también del desarrollo de las tecnologías y de la comunicación, entonces hay un cambio de ese prototipo de empresario, del hombre cosmopolita, a que otras personas con menos capital, con menos recursos, quizás no con la misma formación ni con la misma incidencia política, podían constituir una empresa. Es decir, la empresa ya no viene a ser una actividad privativa del gran capitalista, sino que también puede desarrollarse desde otras formas.
¿no? E inclusive pueden desarrollarse formas asociativas para generar empresa. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a hacer una ligera pausa en este momento y yo les voy a subir aquí en el documento para que ustedes me hagan una consultita sobre los modos de producción. Vamos a ver, quiero que... Vamos a ir haciendo un ejercicio de participación en clase. Ya. Espero poder subir este archivo. No, no es este. A ver, lo voy a abrir. Ya está. A ver, aquí ustedes vamos a poner esto participación en clase, ¿no? Van a hacer ustedes una consultita y vamos a consultar sobre los modos de producción. Ahí se ponen de acuerdo, ponen el nombre de ustedes, ¿no? Y ustedes pueden digitalizar ahí sobre los modos de producción. Vamos a hacer una consulta en el internet. ¿Cuántos modos de producción se han dado hasta ahora y en qué ha consistido cada uno de ellos, ¿no? Ustedes pueden editar ahí, ya están habilitados para editar. No sé si pueden editar, no creo que puedan editar, ¿verdad? No, ingeniero. No, ingeniero. No les deja editar, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos deja editar. Vamos a corregir esto.
Estoy tratando de configurar para que ustedes pudieran editar, pero no me deja. A ver, tengo una dificultad al activar el texto para la edición. Vamos a ver si podemos hacerlo. No podemos hacer de alguna otra manera, tal vez. La idea es que se pudiera, que ustedes puedan, sí, sí me salió. Sí, sí me salió, pero ahí sí pueden ver el documento, ¿cierto? Sí, ingeniero. Pero no pueden editarlo, no pueden editarlo. No. Ahí, no se deja editar. No sé qué me pasó. A ver, vamos a hacer un intento más, y si no buscamos otra forma.
Bueno, creo que tengo un inconveniente ahí. Ustedes pueden entrar al archivo del equipo y ahí está un archivo que dice participación en clase, un archivo en Word. Si pueden entrar ahí en equipos, en la asignatura de pymes, ahí hay un archivo en Word que dice participación en clase. ¿Sí? ¿Sí lo identifican? Ya, pueden abrir ese documento y pueden editarlo ahí, ¿no? Y ahí ahí cada uno puede editar. Ya, ingeniero. No todavía, Inge. ¿Usted, señor Chuga, si ya pudo descargar, sí, no? Sí, yo estoy ahí. Disculpe, ¿cómo se llamaba el archivo, Inge? Se llama participación en clase. En equipo, váyase al equipo ahí en pymes. Inge no lo encuentro. Sí, yo a Johnny ya lo veo que está conectado. Sí, ingeniero, yo ya estoy ya. Ya lo veo que está conectado. No sé. A ver, voy a volver a compartirle este archivo a ver si puedo.
No. Francamente, estoy teniendo un problema y no entiendo por qué. Solamente le veo a Johnny que está ahí. A mí no Sí, me ingeniero. sale, Inge. No sé por qué no sale. No sé por qué no le puedo. Sí, sí se puede compartir, pero usted tiene algún problema. No es en mi pantalla. El problema es que no sé cómo invitarle. Cómo compartirle. A ver. Johnny, tú ya puedes seguir editando. Ahí sigue nomás editando. Haz la consulta en el internet y vas poniendo. De ingeniero. Usted, Cristina, usted puede ingresar a su izquierda hay una opción que dice equipos. ¿Sí me sigue? Cristina, ¿sí me escucha? Bueno. Perdón, Cintia. Estoy mal con usted. Le estaba cambiando el nombre. ¿Sí me escucha? Cintia, ¿me escucha? Cintia, ¿me escucha? Sí, Inge, sí la escucho. Ya, verá, váyase a la izquierda, a su izquierda en la pantalla hay una opción que dice equipos, ¿cierto? No lo encuentro. Sí, en la izquierda de su pantalla de Teams, ¿no? Ya le... ¿Ya le vio? Le voy a compartir en el chat, verá. Ya. Ahí. Ahí usted puede ver, ¿no? En la parte izquierda puede ver puede ver, en la parte izquierda hay un icono que dice equipos, ¿sí? Ya le reviso. Y ahí en equipos, ahí tiene que, ahí se va a los archivos de
Ahí se va al grupo que dice agronegocios pymes. ¿No? No, Inge. A ver, veamos, a ver. Le voy a enviar entonces un link. Ya, Inge. Este está. Está el ingeniero. Vamos a saludar al ingeniero Hernán Cadena. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va, Silvio? ¿Cómo está? Aquí visitándole un momentito. Bien, gracias. Aquí estamos trabajando. Bueno, Sí. ¿cómo le va en la clase? Bien, bien. Ahorita estaba desarrollando un contenido. Quería hacer una actividad participativa, pero no logro un trabajo colaborativo, pero tengo un problema con el link. Qué Entonces pena. estoy en eso, pero ahí estamos. Bueno, sigan en su clase. Me alegro mucho de que este nuevo sistema esté funcionando perfectamente. Bueno, con pequeñas fallas, pero seguimos adelante. Buena Bueno, suerte a todos, ¿no? que Me tenga retiro. buen día y Buenas que tardes. pase bien. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Cristina, perdón, Cintia, ¿será que ahí con ese link usted puede descargar eso? Ya le reviso, Inge. Sí, ahí sí. Ahí sí puede ir directamente al documento. En el chat le pasé el link. Ya le reviso. Ya. Ya. Sí, pero no aparece ahí. Ah, eso, ahorita sí apareció, ya. Ya, Entonces gracias. ahí sigamos trabajando, vamos desarrollando esta actividad. Eso. Sean ya está diseñando. Ya. Definición pequeñita nomás, John, ¿no? Sí, ingeniero.
Eso. Ahora ya creo que pude, sí, subirlo a la pantalla. Sí, se me olvidan todavía los pasos aquí para lograr hacer esto. Entonces aquí podemos hacer un trabajo en colaboración.
Señor Chugao, ¿usted tiene alguna dificultad con la matrícula de pymes todavía? No, no, yo primera matrícula es con pymes. ¿Perdón? Es primera matrícula de pymes. Por eso, y se matriculó normalmente, ¿no? Sí, yo sí me matriculé, claro, en No, el sistema. porque es que aquí tengo una situación bien rara, porque me aparece solamente la señorita Cintia. O sea, me aparecen dos en el registro, me aparecen dos, pero para tomar asistencia no me aparece su registro. ¿Y ahora con quién? Tendría que preguntarle a la secretaria a ver qué ha pasado. Ujú. Vamos a ver qué sucede con esto, a ver. Sí, porque sí generé yo matrícula y todo. Sí, ¿no es cierto? Sí, Sí, o sea, lo que pasa es que aquí usted aparece como matriculado aparece todo, ya. pero para tomar asistencia, para registrarle asistencia no me aparece. Y de pronto eso puede tener dificultades La plataforma, tal vez. para subir sus trabajos, sí, señor. Entonces vamos a consultar eso a Juan Pablo. Ya. Ya terminaron, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Bueno, entonces la idea con esto era que hagamos este ejercicio para ir haciendo ese tipo de trabajos colaborativos. Ya. De manera que estemos un poco más activos en las clases y no se aburran únicamente escuchándome hablar a mí, sino que vamos a aprovechar el internet para, para ir haciendo consultas, ¿no? Voy a consultar este momento a Juan Pablo lo que me sucede ahí, ¿no? Ingeniero. Bueno, ya pasé la novedad, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, de esta manera, lo que les decía, ¿dónde está la- dónde está el origen de la empresa en general? Está en, en esto, ¿no? Digamos que es propio de este modelo de producción capitalista, ¿sí? Sí. Aunque no es prioritario, digamos, no es privativo, perdón, no es privativo de este modelo capitalista, donde toma forma es con el modelo mercantilista. Y es aquí donde aparecen las principales empresas. Vamos a volver entonces a la presentación. Vamos a continuar con la presentación. Entonces habíamos terminado, estábamos aquí, ¿cierto? Bueno, Sí.
Entonces decíamos que había un cambio en la concepción, se produce un cambio en la concepción del empresario. Y vamos a pasar ahora sí al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Ecuador tiene, o se reconoce, según algunos autores, ¿no? Sobre todo Alberto Acosta, un economista muy reconocido, se reconocen básicamente tres periodos, ¿no? Tres periodos. El primer periodo es un periodo considerado como un periodo de agroexportación. Este periodo de agroexportación está caracterizado por la producción del cacao. Es decir, el referente económico del Ecuador era el cacao. Y eso se mantuvo desde antes de la colonia, pero bueno, aquí como estamos tomando solamente el periodo republicano, entonces estamos considerando desde la Constitución de 1830. En ese sentido, el periodo agroexportador centra su economía en la producción agrícola, pero en dos productos, básicamente. El cacao al principio, pero con la Primera Guerra Mundial, y con algunas plagas que surgieron aquí en el Ecuador, entra en decadencia la producción del cacao, y para la década del 40 y 50, el Ecuador se convirtió en primer productor bananero. Entonces, digamos que la constitución de las compañías o de las empresas estuvo ligada a estos dos productos. El resto, sobre todo en el periodo entre 1830 y 1890, no estaba tomado en cuenta. Luego viene en 1970, aparece un periodo considerado como industrialización sustitutiva de importaciones. Se conoció también como modelo EASY, implementado por la CELAC, por la Comunidad Económica de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en donde, sobre todo en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se empieza a generar industria nacional. Entonces, la generación de esta industria nacional ya no estaba ligada a los grandes monopolios del banano ni del cacao, sino era potencializar la pequeña industria. Y en ese interés de potenciar la pequeña industria, entonces también se va creando una normativa para esa pequeña industria. Luego podríamos considerar un periodo neoliberal y de dolarización entre 1983 y 2020, en el que el enfoque estuvo dado más en una, digamos, envolver a un modelo agroexportador, pero con unos componentes o con unos adicionantes característicos del momento que se conoció más como neoliberalismo, que estaba caracterizado por la apertura de fronteras, la privatización de empresas, la flexibilización laboral, entre otras cosas, la eliminación de subsidios, ¿no? Etcétera. Vamos. Hay algo que no me... Bueno, entonces este periodo neoliberal, yo les decía, ¿no?, que se caracterizó por más o menos por los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén, hasta Lucio Gutiérrez, toda la crisis política que vivió el Ecuador. Y luego podríamos hablar, yo le puse así, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Un periodo conocido, o sea, que
en el que gobernó el expresidente Rafael Correa, en el que nuevamente se retoma esta propuesta que se inició con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, esta propuesta iniciada por el general Guillermo Rodríguez Lara nuevamente toma fuerza con el gobierno anterior y donde se emitió alguna regulación y se dieron las condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, podríamos decir que este modelo de industrialización, de sustitución de importaciones, ¿no? Tuvo una base por la década de los 50, pero en el área textil, cuero y calzado, papel e imprenta y minerales, no metálicos, que se reforzó o tuvo un amparo jurídico, como les decía, por la Ley de Fomento de Pequeña Industria, que fue expedida el 20 de agosto de 1973. Estamos hablando en pleno periodo del general Guillermo Rodríguez Lara, porque el general Guillermo Rodríguez Lara gobernó entre el 1972 y 1976. Entonces, ¿cuál era la intención? La intención era de que el Ecuador ya no debía ser únicamente importador de productos manufacturados, sino que el Ecuador tenía que intervenir en ese sector de la economía que era la pequeña y la mediana, pero en este momento estábamos hablando de la industria. Pequeña y mediana industria. No estábamos hablando de otras empresas prestadoras de servicios o consultoras, etcétera. Lo que no sucede actualmente hay las condiciones para todo tipo de, tanto para pequeña y mediana industria, pero también para pequeña empresa prestadora de servicio, consultoras, etcétera. Es decir, el marco de acción de las pequeñas y medianas empresas con la regulación actual a partir de la Constitución del 2008 y a partir de la creación de nuevas normas se amplía y también se dan algunas medidas que contribuyen a fortalecer esta pequeña y mediana industria. ¿Por qué? Porque el centro de atención del Estado no estaba en la pequeña y la mediana industria. El centro de atención de del Estado estaba en la gran empresa, es decir, en las compañías que estuvieron alrededor del cacao, en las compañías que estuvieron alrededor las empresas que estuvieron alrededor del cacao, alrededor del banano, y otras empresas relacionadas con la producción azucarera, con la producción palmacultora, con grandes capitales, digamos. El Estado no se ocupaba de estas pequeñas y medianas empresas. La política del Estado estaba orientada a favorecer, a dar las condiciones para el gran empresario, mientras que el pequeño empresario no estaba tomado en cuenta, no estaba considerado, no era un sector importante de la economía. Y eso es, digamos, estaba como dentro de un informalismo económico. Pero ya al existir la regulación, a partir de la década del 70, al existir la regulación, estas pequeñas empresas empiezan a tomar forma y sobre todo empiezan a intervenir en la economía nacional y a generar fuentes de empleo, a generar nuevos productos, a generar nuevos modelos de negocio que diversifican la economía. Ya no entonces estamos hablando de una economía centrada en la agroexportación, sino que estamos entrando en otro ámbito de la economía. Esa es la importancia, digamos, de las pequeñas y las medianas empresas, mientras que las empresas grandes están enfocadas y generan capitales para los grandes grupos corporativos.
las pequeñas empresas generan recursos y generan trabajo desde un modelo familiar mediano a un importante sector de la economía ecuatoriana. ¿Cuáles son algunas características de las pequeñas empresas? Primero, la posibilidad de constituirse como compañías, es decir, con un capital pequeño poder ser reconocidas como compañías, ¿no? Algo que no estaba considerado. Y por lo tanto, ¿no? Reducir el pago de impuestos, es decir, el impuesto tiene que ser proporcional dependiendo del tamaño de la empresa. La posibilidad de hacer reformas y ajustes a los estatutos, ¿no? Sin costos. La emisión de canje, fraccionamiento, conversión de títulos, acciones o certificados de aportación. Aquí tenemos una importante ley que es la Ley de Economía Popular y Solidaria que favorece a estas pequeñas empresas. La posibilidad de generar capital o aumentar capital dentro de una compañía. En algunos casos, la exoneración total de los impuestos sobre los activos, la exoneración del pago de impuestos a la importación de maquinaria y herramientas y equipos y repuestos orientados a la pequeña industria. La exoneración de materia prima siempre que ésta no se produzca en el país. Ingeniero. Dime. ¿En qué, pues, el impuesto que declaran las pequeñas compañías es igual al de las grandes o todo No. es igual? No. Las grandes empresas tienen otro tipo de consideraciones, ¿sí? O sea, todo depende del tamaño de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, las compañías grandes, como son, la mayoría son exportadores, ¿no? Digamos, una compañía exportadora, entonces tiene unos beneficios en los aranceles, ¿no? Ya. El Estado, yo qué sé, le favorece con los aranceles. Pero digamos, en las compañías pequeñas, en los impuestos no tienen el mismo tratamiento. De acuerdo con la ley, ¿por qué? Porque la idea es que las compañías pequeñas económicamente son mucho más vulnerables que las economías grandes, ¿sí? Pongamos, Sí. en esta crisis que estamos viviendo, en esta pandemia que estamos viviendo, las compañías pequeñas son mucho más vulnerables. Por lo tanto, deberían ser sujeto de protección del Estado. ¿Por qué? Porque al proteger la pequeña empresa, estás protegiendo también al campesino, al artesano, al pequeño industrial, es decir, a los sectores económicamente menos, digamos, menos influyentes dentro del mercado, ¿no? Ya. Bueno, como ya está siendo la hora, entonces, a ver, estamos en... Sí, ya está siendo la hora. Bueno, entonces, para el día lunes yo les voy a comunicar cómo quedamos con el horario y cómo quedamos con la organización del trabajo. ¿Estamos? Sí, Bueno, de acuerdo. Bueno, les pido disculpas por los impases, ¿no? Todavía estamos adaptándonos a las herramientas, a pesar de que he hecho varios experimentos. Hoy creo que perdí los pasos y perdimos ahí un poco de tiempo, pero logramos hacer lo que quería, que era hacer un ejercicio también de trabajo colaborativo con ustedes. Entonces, les voy a estar comunicando cómo vamos a organizarnos con el tiempo para terminar hasta el 18 de julio y también les pido de favor que se programen en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ingeniero, no hay ningún problema. A la siguiente hora tengo igual sí, con señor. usted clase. ¿Perdón?
A la siguiente clase igual tengo con usted, mi ingeniero. Tengo una clase de 14 a 16 horas sobre operatividad del talento humano. Ujú. Bueno, Sí, listo, sí, pues ingeniero. entonces nos vemos ahí. No se olviden de descargar la aplicación de Kaisala, porque con la aplicación de Kaisala, ese es el servicio de mensajería, o digamos, la aplicación que vamos a utilizar para coordinar las actividades. El WhatsApp va a ser digamos, un recurso particular. Para la coordinación institucional vamos a utilizar Kaisala, entonces por favor les pido que se descarguen la aplicación. Ahí ya tengo yo creado los grupos de trabajo y también por ahí les he de estar poniendo algún aviso. Creo que por ahora eso es todo. Nos queda por terminar, ahí algunas, casi nada, ¿no? Terminamos la próxima clase y entramos a otro tema. Asimismo, ya voy a organizar los trabajos para que ustedes puedan ir desarrollando subiendo al aula virtual. Eso no va a cambiar eso, ¿no? Solamente ha cambiado la proporcionalidad del puntaje, ¿no? Digamos que antes el 30% se hacía, digamos, los exámenes se tomaban por el 30%, ahora los exámenes van a tener un peso del 40%. De ahí del resto, las actividades van a ser normales, vamos a incluir algunos foros, pero eso es por la modalidad, porque como no estamos en clase, entonces no tenemos mayor participación en clase, ¿sí? Entonces, les cerramos esta clase por el día digamos, por este momento, ¿no? Con los que tengan operatividad del talento humano, nos vemos en la siguiente hora. Ya, ingeniero. Que Ya, tengan ingeniero. buena suerte y cuídense mucho. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Pasen bien. El video se ha de grabar, ya les he de compartir, ¿no? Bueno, ingeniero, gracias.